Bueno, pues lo que decía, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas al Centro Asturiano de Madrid. Agradecemos mucho al centro que nos facilite este espacio pues, bastante privilegiado para poner en marcha este tipo de actos. Y bueno, aunque hoy es sábado, que aquí es un poco inédito el hacer actividades en sábado, pero nos hemos reunido un pequeño grupo que creo que puede ser suficientemente válido para hacer esta reflexión que vamos a hacer hoy. ¿Esperamos que suba Lucía? Lucía, que nos estaba posicionando. ¿Ya puedo seguir? Sí. Vale. Bueno, pues lo que decía es que agradecíamos al centro que nos facilitara este espacio. Este acto está organizado por el Foro de Integración Social del Centro Asturiano de Madrid, pero en colaboración, y es aquí donde pongo el punto de inflexión, con la Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional, que es una organización muy joven, pero que tiene un interés elevado por poner sobre el tapete las cuestiones de la diversidad funcional en sus distintas dimensiones, ¿no? Hoy vamos a tocar un tema relacionado con mujer y diversidad funcional, al que le hemos dado el título de violencia simbólica y diversidad funcional. Van a intervenir 3 personas. La verdad es que de origen teníamos pensado que lo hicieran 5, después se fue cayendo Fátima de Orgullo Loco, y después también pues Cristina Paredero pues está con COVID, y eso lo hemos sabido el día de hoy. Así que vamos a estar un poquito mermados, pero no creo que por ello ni el sentido del acto ni lo que es el interés vaya a quedar mermado, ni muchísimo menos. Bueno, yo, debido a la voz que tengo, por la que os pido perdón, voy a procurar no hablar demasiado, hacer simplemente las presentaciones de las 3 ponentes, y luego ya en el coloquio lo que sea imprescindible, pues para eso estamos, obviamente. Además, hasta parece que he mejorado de la voz, solo por haber empezado aquí a... ¿Lucía está? Sí, pero no puedo subir. Que no puedes... No hay rampa. que no... Uy, esto no... Ay, violencia simbólica y estructural. Pero vamos a ver, como no entiendo cómo no se ha puesto, si otras veces vi que viniste se ha puesto. Claro. Pero era otra sala. No, era esta. No, fue el día 8 de febrero estuvo aquí, pero sí. Peris, ya no podemos instalar rampa, ¿no? No, que es una rampa muy grande. Es que es verdad, es que hay una rampa que tenemos para el piano. Lo he dicho yo cuando he venido a las 6:30. Ya, pero claro, solo hay que dejarlo preparado. Sí. Bueno, Lucía, pero puedes hablar desde ahí, ¿no? Hombre, puedo hablar hasta desde el hospital con conferencia. Bueno. Lo tengo puesto. Sabéis que estamos en el Centro Asturiano, en el que yo no tengo responsabilidades directivas, pero bueno, Ya. estamos trabajando, ya veis la hora de abajo, para mejorar el tema de la accesibilidad. He subido sola y bien. Pero esto del escenario ha sido culpa mía personal, y por eso lo quiero decir, el no haber hecho la indicación. Como la hice en febrero, pensé que, pero claro, no tienen por qué tenerla en cuenta, de febrero aquí. Es que como me quieres tanto, no Bueno, es mi yo diversidad funcional. Te quiero poco, Entonces se te ha olvidado. te quiero poco, pero te podría dar rampa aunque no te quisiera nada. Bueno, pues vamos a empezar. El orden sería Carmen, Lucía y René, ¿vale? Si os parece. Bueno, una mini presentación. Carmen Bonet Borràs es ciega total, afiliada a la ONCE. Por otra parte, pues ha sido una persona pues muy avanzada en cuanto a la forma de integración laboral y social de las personas ciegas. Ha trabajado siempre fuera de la ONCE y ha trabajado en concreto en IBM hasta su jubilación. Es una activista social en muy diversos campos,
tanto en el campo vecinal, allí en la Asociación de Vecinos de Prosperidad, como en el campo político, en Izquierda Unida, y también pues participa plenamente en este movimiento de la diversidad funcional, y en concreto en este momento es la presidenta de esta plataforma democrática de la diversidad funcional que organiza este acto. Yo creo que es una persona absolutamente convencida de la lucha por la inclusión, y espero que su intervención pues, os resulte de todo interés. Así que adelante, Carmen. Te paso el micro. Sí, hola, buenas tardes. Soy... Póntelo lo más enfrente. Lo tengo delante. ¿Eh? ¿Más cerca? Sí. ¿Así? Sí. Y no te di para... Bueno, vale. Pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a leer mi intervención porque en 10 minutos, a poco que te distraigas, se te quedan cosas en el tintero y quería aprovecharlos exprimirlos muy bien. Lo primero, agradeceros que disfrutéis de una tarde de sábado y hayáis venido a escucharnos para hablar de un tema que ni es fácil ni es alegre, aunque sí puede tratarse con buen humor, como a lo mejor lo hace Reme, cosa que a mí no se me da especialmente bien. Digo lo del humor. Nos proponemos hablar de violencia, esa faceta de la persona que todas y todos conocemos, a veces sufrida en primera persona, muy directamente, otras compartida con más personas, y por qué no decirlo, que levante la mano quien crea no haberla ejercido nunca. No lo veo, pero seguro que un bosque de manos levantadas no hay. Si esta intervención, que no es más que un conjunto de reflexiones que comparto hoy con vosotras, sirve para que echemos una mirada a esas situaciones y aprendamos un poquito a corregirlas, habrá merecido la pena la tarea de preparar estas líneas y dedicar este tiempo. Reitero, comparto mis reflexiones fruto de haber vivido ya unos años. Entré en el mundo de la diversidad funcional de cabeza, soy ciega de nacimiento, haber dedicado tiempo a intentar comprender, pero sin ser ni psicóloga, ni antropóloga, ni socióloga, ni ningún otro óloga que quizá podría venir bien al caso. Sencillamente sufridora o quizá vividora, no sé. Es la segunda vez que abordamos este tema. La primera fue en el Centro Social de Izquierda Unida Moratalaz, a propuesta de Lucía. Nos dieron muy buena opinión, razón por la cual propusimos repetir, y por eso estamos hoy aquí. Cuando Lucía nos planteó el tema, su propuesta en ese momento, confieso que no entendía muy bien el título que nos dijo. Lo hablamos y se aclaró que ella se refiere a violencia estructural cuando aludimos a problemas físicos, del entorno, de las estructuras que nos rodean. Y sin embargo hablamos de violencia simbólica cuando aludimos a esas ideas asumidas en nuestra cultura que no son otra cosa que puros prejuicios. Lo aclaro por si a alguno de vosotros os ha pasado lo mismo que a mí, y para asegurarme de que todos sabemos dónde nos situamos en cada caso. Cuando hablamos de diversidad funcional, nos referimos al colectivo de personas que tienen alguna característica importante, transversal, que condiciona su forma de actuar en líneas generales en todos los entornos vitales. Esta característica sería lo que venimos a llamar una discapacidad, y que yo me resisto a llamarlo así, lo sé. No hablamos normalmente de una característica ventajosa, no es así, aunque seguro que estas afirmaciones son matizables. Pero, de acuerdo, nadie habla de diversidad funcional si una persona es
superdotada, por ejemplo, y sabemos todos que hay personas superdotadas que, sin embargo, viven muchos problemas. Me resisto a llamarlo así, discapacidad, porque si tenemos la solución al problema, el problema deja de ser un problema. Cuidado, no digo que una persona que no ve no sea ciega, una persona que no ve es ciega. Y eso no tiene discusión, ni hay voluntad de esconderlo, ni disimularlo en la nomenclatura. Pero el hecho de no ver pesará mucho o pesará menos, según tengamos menos o más soluciones para resolver la necesidad visual. No voy a insistir más en esta idea, que me parece muy relevante, de ahí el nombre de la plataforma, sin ir más lejos. Por eso la he querido por lo menos enunciar, y si queréis en el coloquio podemos profundizar más. Las reflexiones que me propongo compartir están pensadas centrándose en la discapacidad visual. Algunas son aplicables a todo el colectivo de personas con diversidad funcional, pero este colectivo es tan diverso el mismo que ni de lejos no pretendo abarcarlo entero, pero de sentido común será entender cuándo algo de lo dicho sea aplicable o no a otras personas del colectivo DF que no son ciegas. Y aún otro preámbulo más, describiré situaciones en las que la violencia es patente y otras que sencillamente son duras, difíciles, pero son, sin más. Sobre violencia simbólica, pues voy a hacernos unos enunciadillos y luego los desarrollamos un poquito. 1. Pobrecita, no ve. 2. Ser ciego, lo peor que te puede pasar. 3. Las personas ciegas son más felices entre ellas. 4. Una persona ciega no puede ser autónoma. Cocinar, limpiar. 5. Las personas ciegas no pueden andar solas por la calle. 6. Siempre mejor ascensor que escaleras. 7. Las personas ciegas tienen todas un sexto sentido. 8. Las personas ciegas son muy listas. 9. A las personas ciegas no les gusta viajar. 10. A las personas ciegas no les puedes hablar de ver. Falso y 10 veces falso. Violencia estructural. Aquí podemos hablar de barreras comunicativas, barreras culturales y barreras arquitectónicas propiamente dichas. Desarrollaré brevemente estos enunciados. Lo primero que hay que aclarar es que ser persona ciega no es equivalente a persona con los ojos cerrados. Entre las personas ciegas hay una casuística variadísima. Ver mucho, ver poco o muy poco, ver con sol o mejor en sombra, o por la noche ya oscurecido, que de todo hay. Además de la que llamamos, por otro lado, baja visión, que se da en personas que, no viendo bien, tampoco ven tan mal como para estar en el colectivo 11. Por eso, ante cada caso, lo que procede es informarse, preguntar lo que no se conoce, tratar a la persona ciega con normalidad y resolver las situaciones desconocidas que se presenten. Quien se mueva por sus prejuicios, seguramente, por mucho que lo haga con buena voluntad, se equivocará muchas veces. Ni lástima por lo que nos perdemos, ni admiración por lo que conseguimos. Normalidad. Vivo sola y si venís a casa veréis que apenas hay adaptaciones. Bueno, cada día más cartelitos braille. Unas pegatinas en la placa de cocina y poco más. Eso sí,
Ni mi lavadora ni mi microondas son digitales. Elijo modelos que tengan mandos que pueda manipular. Tengo un bastón blanco que, si no me salva de cualquier golpe, evita muchos de los posibles. Y sobre todo es una señal que informa a los demás de que no veo. Y eso facilita que me brinden su ayuda. Algo que nunca rechazo. Lo necesite mucho o lo necesite menos, y que no suele faltar. Aprovecho para explicar cómo se puede ayudar y que las personas ciegas subimos bien las escaleras. El ascensor no es necesariamente nuestra mejor opción. Un detalle: cuando llueve me ayuda menos. Me gusta viajar, eso sí, con gente amiga que me cuentan lo que ven. Eso me es grato. Además, repito, tengo otras experiencias, huelo, pruebo otras comidas y, lo mejor, en muchas ocasiones hablo con otras personas. Viajar me atrae y el lenguaje no presenta dificultades. Cuando alguien me pregunta, por ejemplo, si he visto una película, visto, sí, no cometen ninguna falta de tacto. Porque quien ve es el cerebro. Los ojos son puras máquinas de fotos que serán reveladas por nuestro cerebro. Y el mío revela también, porque aunque sean fotos auditivas, fotos descritas o como queramos llamarle, pero revela. Y no, de sexto sentido, nada de nada. Eso sí, potenciamos porque los utilizamos más y mejor los demás. Tacto, oído, y tampoco, no somos listos, somos unos listos, otros menos, y alguno excepcional, y alguno muy tonto, seguro, como ocurre con el común de los mortales. Y considero enorme error restringir mis relaciones a personas ciegas. Nada de guetos. Sí, quiero relacionarme con todos. Para eso tengo que ser la primera en tener una mentalidad abierta y receptiva. Ser persona con diversidad funcional es una más de las características de la persona que soy, y en absoluto define de mí ni de nadie si me quiero relacionar o no con esta persona o con aquella otra. Hay muchas otras razones más importantes. Y vamos con las barreras arquitectónicas y demás. Comunicativas. Una de las carencias que más lamento es no ver la expresión de la cara de una persona. La inflexión de la voz informa mucho, pero para llegar ahí hay que haber contactado previamente. Y a veces ni siquiera sé que alguien con quien me gustaría hablar está en el mismo lugar que yo. Cuando hay grupos grandes o mucho ruido, la comunicación se me hace muy difícil. Y ligar, ¿qué tal? Hice lo que pude. Ahora me preocupo poco por este tema, pero ahí también creo que me he perdido todas las emociones que surgen del aspecto visual de las relaciones. Físico, más o menos atractivo, de una persona, guiños, gestos sugerentes, juegos. Los niños me encantan, pero ellos me ignoran. Nos falla, creo, el primer contacto, que es el visual. Otra cosa a corregir: si tienes que decirme algo, hazlo directamente y no te dirijas a la persona que vaya conmigo. Como no solo de ojos vive la mujer, todo esto se ve paliado de maneras diferentes. Hay alternativas que suavizan estos problemas, pero son quizá los más insalvables desde mi punto de vista. Probablemente tampoco hablaría aquí de violencia. Este sería el caso en el que acepto que hay cosas que no son y no pueden ser. Las barreras culturales tienen mucho que ver con el hecho de que nuestra cultura es muy visual
y más aún con la proliferación de las redes sociales, los vídeos cada vez tienen más protagonismo. Acceso a tele, libros, redes sociales. En buena parte se han conseguido soluciones por medio de la tecnología, pero estamos siempre ahí al límite. Y mi sentimiento es que de lo esencial quizá me pierda poco, pero de lo lucrativo me pierdo mucho. Y porfa, no creáis que una imagen siempre vale más que 1000 palabras. Depende, a veces una palabra vale más que 1000 imágenes. Sobre barreras arquitectónicas, que son las más solucionables a primera vista, no creo muy necesario insistir. Aquí tenemos, en vivo y en directo, hemos tenido la experiencia. Estoy segura de que todos las tenéis más o menos claras. Desde toldos, vehículos mal aparcados, faltas de rampas, problemas en el firme, andamios, obras, yo qué sé, diseño por ejemplo de las nuevas estaciones de metro, que son unos espacios amplios, enormes, con un eco infinito, donde orientarse es dificilísimo. También donde la ayuda inmediata de personas con las que me cruzo me es muy útil. De lo expuesto hay aspectos que sí pueden solucionarse, otros solamente podrían paliarse. No ver un amanecer no tiene solución. Podemos compartir las emociones de una buena descripción del amanecer acompañada de una imaginación fértil, pero nunca será igual. Como no es igual, pues no sé, tocar un cuadro que se haya hecho, ya que se ha hecho la reproducción en relieve, como ver el cuadro. Falta el color, falta el gesto, en fin. Leer un libro se consigue transcribiéndolo a braille y obviamente habiendo aprendido braille previamente. ¿De qué depende? Pues una parte depende de la problemática, yo creo que está vinculada a un juego entre mayorías y minorías. La sociedad se mueve principalmente priorizando las mayorías y dejando de lado casi siempre las minorías. Esto, digamos, en cuanto a lo funcional. Como la mayoría de gente necesita luz por la noche, hay iluminación en todas las casas y en todas las calles, más o menos. Como solamente una minoría necesita semáforos sonoros, hay pocos semáforos con sonido. La economía, cuantos más recursos disponibles se tenga, menores serán los problemas. Creo que es fácil de entender y que no es igual ser ciego en España que en África, por decir un ejemplo. Juega también un papel importante el desconocimiento, el miedo ante lo desconocido, algo que ojalá no fuera, pero sabemos que es. Otro aspecto es el individualismo. Si yo tengo mis problemas resueltos, los demás que se busquen la vida. El camino para mejorar no es otro que avanzar hacia una sociedad más solidaria en la que se respete y se atienda a todas las personas en toda su diversidad, como a las minorías se las valore y la diferencia se considere una riqueza y se procure un equilibrio que favorezca a todas y todos. Y con esto concluyo. Tomadlo como puntos para reflexionar, no como verdades inamovibles. Y van mis gritos de guerra. Por una sociedad inclusiva, no me ignores, conóceme, no me admires, quiéreme. Cuento contigo, cuenta conmigo. Salud, república y libertad. Que por si alguien no conoce la palabra, es una combinación de las palabras libertad y con dignidad. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Hemos empezado bien, ¿eh? Sí. Hemos empezado tocando a fondo. Bueno, ahora sí que lo tengo difícil porque tengo que presentar a Lucía y después de la que le he hecho, pues imaginaros
voy a tener pocos recursos para ser capaz de compensarlo. Le podemos acercar el micro. Lucía va a darse la vuelta para mirar al luz y ver Pero el micro puede usarlo. Sí, da igual. Bueno, no sé si me oís. Digo, pero sí. Tengo una voz bastante potente. Digo, pero que va a poder usar el micro, ¿no? Mejor por el tema de Todo para el grabado. Para grabarlo es... Debe, va a poder usar un micro, eso que te pregunto. pequeño. Vale, muy bien. Bueno, le hago la presentación a Lucía Santos. No importa. Pero creo que si no se usa el micro no se graba, Lucía. No, hay que usar el micro, Lucía, si se puede, claro. Aquí ya... Espera, que se está colocando. Sí, que aquí ya estamos todos, si se puede, pero estoy hablando a ella que me oye. Bueno. Bueno, entonces os presento a Lucía Santos. Espera, porque... Que no pasa nada. Porque está feliz delante de No, la pero persona sola y no puede leer el texto. Ah, vale. Que todo lo tengo que No, sí, explicar. total, perdón, es que... Ahora ya sí. Ahora ya sí, bueno, os presento a Lucía Santos, que, bueno, es un poco alma de todo esto, aunque Carmen también, y lo ha demostrado en su intervención. A Lucía ya hace unos años la conocimos en aquel entorno, bueno, pues con sus luces y sus sombras, pero muy interesante en todo caso, que fue ahora diversidad funcional, con motivo del gobierno de ahora Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Entonces allí empezamos a conocernos y Lucía fue, la verdad, un revulsivo para nosotros en aquel entorno, y hoy pues seguimos contando con ella, con esa aportación tan potente que ella nos hace. Es una persona, como queda claro, con discapacidad física grave, pero eso no le impide, desde luego, a pesar de que a alguno como yo no le ponga la rampa, eso no le impide ser una persona que está tirando del carro a través de un activismo social diverso, también como decíamos en el caso de Carmen, que va desde movimiento vecinal, grupos políticos, también hay que decirlo, la verdad, Izquierda Unida, y en su barrio de Moratalaz, una implicación cultural también extraordinaria. Hemos descubierto, y además tuvimos el año pasado en la fiesta del PC un ejemplo muy vivo de que escribe maravillosamente, aquel extraordinario cuento que nos presentó en la fiesta. Y bueno, creo que desde su especificidad pues puede aportarnos mucho en esa perspectiva de violencia simbólica y diversidad funcional. Me gustaría decir una cosa antes de dar la palabra a Lucía, en torno a lo que iba planteando Carmen, ¿no? Yo no voy a entrar en el debate de esta mesa, puesto que creo que las que la tienen encomendada saben muy bien lo que tienen que decir, pero sí voy a entrar en el lenguaje un poco en lo político, ¿no? Se está discutiendo mucho la reforma del artículo 49 de la Constitución y se está planteando que, claro, que es una afrenta que esté la palabra disminuido, y bueno, evidentemente lo entiendo, que se pueda entender que es una afrenta, aunque siempre hay que contextualizar los textos jurídicos en su momento histórico, ¿no? Pero pasados unos años pensaremos que discapacidad es tan discriminatorio como soy disminuidos. Quiere decir, lo que pretende el término de diversidad funcional, y hablo solo de lenguaje, es que realmente esa diferencia, ese hecho diferencial no sea discriminatorio. Creo que es una aspiración legítima. Pero si mantenemos lo de discapacidad, lo seguirá siendo, aunque suene un poco mejor que disminuido. Llegará el tiempo en que también será discriminatorio. En cambio, diversidad funcional nunca puede ser discriminatorio, porque indica simplemente
el hecho diferencial de unas necesidades específicas, a veces por motivo de la discapacidad, pero a veces por otros muchos motivos, que también dificultan el que una persona pueda desenvolverse en el ámbito de lo que llamamos la normalidad social, ¿no? Pero bueno, quería decir esta idea porque me revuelve bastante el que se pretenda decir que la discapacidad es un término superador, ¿no? Yo creo que no llega ni mucho menos a lo que llega diversidad funcional como elemento no discriminatorio. Bueno, Lucía, gracias. De todas formas, espero que me sepas disculpar, aunque en este momento no lo hagas y lo entiendo, y te doy con todo el gusto la palabra. Bueno, pues muchas gracias. No voy a repetir porque ya lo he comentado antes y bueno. Yo voy a abundar un poquito más en los conceptos que ya nuestros compañeros han nombrado. En concreto, la definición de violencia simbólica es una relación asimétrica donde hay un dominador que ejerce violencia sistemática, indirecta e invisible en contra de los dominados, que realmente no se dan cuenta porque es una violencia que es encubierta, soterrada y subyacente. Son unas estrategias sociales construidas que incluso otras personas oprimidas ejercen también sobre las personas con diversidad funcional. Un claro ejemplo, hace poco vi una fotografía de una pareja en el que la mujer era blanca y, por ejemplo, el marido era negro y, sin embargo, estaban discriminando a dos jóvenes que eran homosexuales, por ejemplo. Pues ese tipo de violencia se sigue viviendo y se sigue ejerciendo sobre las personas con diversidad funcional, incluso en personas, en colectivos que se supone que tienen la mente muy abierta, pero luego si tú hurgas en el subconsciente, la realidad es completamente diferente. Por lo tanto, hablamos de que es una violencia que está naturalizada. Está basada en prejuicios, en percepciones erróneas, en ideas preconcebidas, que crea un marco legitimador que se concreta en estas actitudes, como el ejemplo que he puesto de esta pareja. La violencia estructural se produce en tanto que hay un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas, como puede ser la supervivencia, el bienestar, la identidad de la persona y la libertad. Y todo ello es un proceso de estratificación social, en tanto en cuanto la variabilidad en cuanto a la supervivencia, bienestar, identidad o libertad va siendo mayor o menor dependiendo de tu sexo, tus capacidades, tu orientación sexual, etcétera, etcétera, pues vemos aquí este proceso de estratificación, que es violento. El capacitismo es una forma de discriminación o prejuicio social contra las personas con diversidad funcional, especialmente que necesitan de apoyos de tercera persona o apoyos técnicos, y que son discriminadas precisamente por esto. La visión capacitista es que hay una norma, un estándar al que adaptarse, y si no, pues te excluye de la sociedad. La diversidad funcional, por tanto, no se ve como una variante más de la diversidad humana, sino que se ve como un fallo genético, un fruto de un accidente, una enfermedad, negando la realidad, como en el caso de la etnia o la orientación sexual hace escasas décadas. Yo quería nombrar aquí a Soledad Arnau, que recientemente falleció por, bueno, pues su participación en la creación del Foro de Vida Independiente y la filosofía de vida independiente, y aquí voy a basarme un poco en sus innumerables escritos.
Y bueno, un abrazo va por ti, Sole. La violencia simbólica, decía Soledad Arnau, que era la clave en donde debemos incidir hasta su extinción, porque de ella emanan el capacitismo y la violencia estructural. Para comenzar esta extinción debemos comenzar por el reconocimiento de la otredad, de los otros. Las mujeres, por ejemplo, siempre han sido lo otro, pero las personas con diversidad funcional son lo otro de los otros y las otras. Por este motivo, el movimiento de personas con diversidad funcional y el movimiento de vida independiente se centran en los derechos humanos, la independencia, la emancipación, la autodeterminación y el empoderamiento de aquellos, sobre todo, que necesitan apoyos de terceras personas, por ejemplo, la figura laboral del asistente personal, apoyos técnicos o de que exista una accesibilidad universal y un diseño para todos. Una estrategia para destruir la violencia simbólica es ser conscientes de que el lenguaje crea realidades y conceptos. Si el lenguaje es peyorativo, las realidades que crea son negativas y los conceptos que crea son también negativos. Por este motivo, defendemos el término diversidad funcional, que no es una terminología negativa que reconoce que se trata de personas que con apoyos pueden vivir su vida independiente. Esta visión fue la que dio lugar a la nueva filosofía de vida independiente, en la que dice que hay variaciones en un mismo individuo en cuanto a las diferentes capacidades con respecto a otro individuo y que éstas van variando a lo largo de la vida. Javier Romagnac, también otro creador del Foro de Vida Independiente, que también ha fallecido, decía: esta visión no implica enfermedad, deficiencia o retraso, con independencia del origen patológico, genético o traumático. En la sociedad hay diversidad funcional, igual que hay cultural, sexual, generacional. No se niega que hay personas diferentes con respecto a la norma estadística aplicada según la edad, una norma ahí que se inventa, y que hay personas que realizan algunas funciones de otra manera o que las realizan con apoyos según si se establece y se ve la media de población. El movimiento de vida independiente considera que la terminología peyorativa viene derivada de la visión del modelo médico, en donde la persona diferente es biológicamente imperfecta y hay que rehabilitarla según unos patrones de normalidad impuestos en sociedades capitalistas. Bueno, yo creo que en otras también. Yo creo que es una norma social, porque utilizan, pero especialmente las sociedades capitalistas, utilizan las capacidades, digamos, normales como una herramienta para crear su riqueza y que funcione toda la maquinaria. Un ejemplo, por ejemplo, claro, se vio durante la Segunda Guerra Mundial, en donde, como todos los hombres estaban estaban dando su vida para que los gordos vendieran armas y se hicieran más ricos, o, bueno, ya sabemos cómo funcionan las guerras, no me voy a enrollar. ¿Qué pasó? Pues que las mujeres empezaron a trabajar en las fábricas, pero no solamente las mujeres, también las personas con diversidad funcional. Esto fue un hito histórico y en ese momento se creyó que iba a haber un cambio de paradigma, puesto que se había demostrado que tanto las mujeres como las personas con diversidad funcional podían ejercer trabajos, pero ¿qué va? Nada más lejos, no se aprendió nada. No se aprendió nada después de la Segunda Guerra Mundial, en absoluto, no solamente en este ámbito, sino en otros, porque ahí tenemos más guerras todavía, etcétera, etcétera. Sino que luego, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues volvimos a tener el mismo papel que teníamos antes, de segundones, secundarios, inexistentes, etcétera, etcétera. No podemos obviar que los avances médicos y tecnológicos han propiciado este nuevo escenario, pero también no podemos obviar que la construcción del entorno se hace siguiendo los patrones de normalidad, basados en una estructura subjetiva que depende de las sociedades y depende de los tiempos y de los avances tecnológicos. Porque, por ejemplo, anteriormente las personas con diversidad funcional
pues se creía que míticamente era porque la madre había tenido relaciones sexuales con el demonio. Luego también éramos como los chivos expiatorios, es decir, que como habíamos nacido, pues teníamos la culpa del tornado que había arrasado el pueblo, la inundación que había destrozado todas las cosechas, etcétera, etcétera. O sea, todo dentro de un entorno como mágico, en el que no, pues ya os digo que es que nos culpaban de todo. Éramos el chivo expiatorio de todo lo que ocurría, y por lo tanto estaba naturalizada esa violencia sobre nosotros y nosotras. Los avances tecnológicos son importantes. Estoy sentada en una silla eléctrica, claro. Y luego también hay rampas en los autobuses, tenemos libros en braille, tenemos audífonos, etcétera, etcétera. Bueno, o sea que a través de lo que es el modelo social se puede producir también lo que llamamos un proceso de discapacitación. Porque ¿qué ocurriría si todos los arquitectos fueran en silla de ruedas? ¿Vosotros creéis que habría escaleras? ¿O se habría diseñado otra forma? Por lo tanto se puede. Bien. Bueno, la sociedad lo que hace es que produce un proceso de discapacitación sobre algunas personas que emana precisamente de esa construcción de la sociedad que oprime al crear ese entorno hostil, porque podría hacerse de otra manera. La estratificación social y la desigualdad, dos pilares de la teoría marxista, pues también tienen parte en esta creación de esta visión minusvalidista. La clase social y el poder económico, en tanto cuanto las personas con diversidad funcional no son explotables en fábricas, por ejemplo, etcétera, etcétera, pues como no pueden vender su fuerza de trabajo, pues entonces no nos tienen en cuenta. A vosotros sí, porque os explotan. La desigualdad se determina por las distintas capacidades y merecimientos de los individuos, ¿no? De sus esfuerzos, obviando determinantes importantes como puede ser también la etnia, el sexo, la clase social, etcétera, etcétera. Esto es una óptica neoliberal, en donde solo aquellos que poseen el suficiente talento, aptitud y capacidad, y que se esfuerzan, podrán optar a lugares privilegiados de la pirámide social. Es una visión meritocrática que entiende que no existen las clases sociales y que presupone que existe la igualdad de oportunidades y que no existe ningún tipo de obstáculo o diferencias de partida. Incluso esta violencia estructural, como he comentado antes, pues es utilizada por otros sectores oprimidos sobre las personas con diversidad funcional. Las fuentes de desigualdad se entienden, por ejemplo, una de ellas es la económica, pensiones no contributivas del carajo, 400 euros. Y te tienes que dar con un canto en los dientes porque como estás así y no has trabajado nunca. Otra fuente de desigualdad es el principio del poder y de la autoridad, es decir, que podamos decir qué es lo que queremos y cómo lo queremos, y que se nos entienda que nosotros también podemos ser sujetos activos, no solo sujetos pasivos de la beneficencia o sujetos pasivos de derechos sociales. Y luego también otro motivo de desigualdad es el reconocimiento del prestigio que puede tener una persona con diversidad funcional, porque también lo puede tener. Este modelo médico rehabilitador lo que hace es que considera que nosotros únicamente podemos trabajar en centros especiales de empleo y que solamente podemos ir a centros de educación especial. En lugar de apoyar lo que es la independencia en todos los ámbitos de la vida cotidiana, la educación, en el trabajo, la comunicación, en el ocio, edificación, transporte, información, dando a cada persona las herramientas que precisa para desarrollarse de manera que tome el control de su propia vida
¿Y qué decir de las ONGs, que son empresas privadas, que acaparan el grueso de las ayudas, que no defienden nunca los servicios públicos y que están ávidos de conciertos y subvenciones que perpetúen su monopolio en el negociete de la discapacidad? He aquí que hasta ahora los ideales de la izquierda pues se ha tomado únicamente la variante social de la clase como opresora y por tanto a través de lo que se llama la justicia retributiva pues se ha procurado que se tenga igualdad de oportunidades con respecto a las clases dominantes. No es así como habíamos dicho en las sociedades capitalistas, en donde se defiende que la desigualdad es el resultado de las capacidades y merecimientos individuales, de tu grado de ser explotable como persona y generarles a ellos riqueza. La sociedad neoliberal niega las clases sociales, pues como he dicho antes, si el individuo se esfuerza, puede optar a esos lugares privilegiados. Pero vamos a unir las dos visiones. Si nos quedamos únicamente en el derecho a la sanidad, la educación, servicios sociales, paro y jubilación, dejamos fuera a todas las personas con diversidad funcional que necesitan de apoyos de terceras personas o apoyos técnicos o de una accesibilidad universal y de un diseño para todos. Por eso seguimos hablando de violencia estructural, en tanto que las personas con diversidad funcional están circunscritas solo a ese modelo médico rehabilitador. Se ejerce también violencia estructural de nuevo cuando se pasa recientemente del modelo de médico rehabilitador al modelo social. ¿Por qué? Porque el modelo social, ¿qué es lo que establece? Incluso en sociedades de izquierdas, si es que existen, perdón, se crea para las personas con diversidad funcional una batería de servicios de cuidados y sociosanitarios, pero dirigidos únicamente a las actividades básicas de la vida diaria, o sea, tener el culito limpio y la barriguita llena. Es importante, porque si no te mueres, claro. Pero no solamente es eso. Para ello, ¿qué se crea? La ley de dependencia. ¡Ley de dependencia! Voy a crear una ley de dependencia, no una ley para la independencia. Es monstruoso. Bien. Por lo tanto, lo que necesitamos es hacer un esfuerzo conceptual de derechos humanos, de cambiar paradigmas, de cambiar esa violencia simbólica en cuanto a lo que las palabras, lo que se emanan de las palabras de discapacidad y no de diversidad funcional. Necesitamos el fin del entorno discapacitante. Por ejemplo, que haya también atención temprana. Y yo voy a añadir la cultura, porque claro, no solamente es el derecho al ocio, que yo me quiera ir a un cine. ¿Qué pasa si a mí me apetece ir a ver una puesta de sol y comerme una bolsa entera de pipas? No puedo hacerlo. Y sin embargo, eso a mí a lo mejor me daría vida. Bien. Hablo del derecho al ocio, pero también hablo a ser sujetos activos dentro de las artes escénicas, por ejemplo, como actores y bailarines. Yo es una de las facetas que estoy desarrollando actualmente en mi vida y la verdad que he tenido que esperar 15 o 17 años para que haya algunos profesionales de teatro y de danza contemporánea, pues que de alguna manera se quisieran dedicar a hacer compañías inclusivas y donde nosotros pudiéramos participar, porque me he visto rechazada en años anteriores. Pues bien, este es el gran desafío desde el punto de vista marxista: el cambio de paradigma, abolir el modelo médico rehabilitador, tener en cuenta no solamente la clase social, sino también la violencia estructural por las cosas que he comentado antes que eran necesarias. Y también abolir la violencia simbólica y los microcapacitismos. Por ejemplo, ¿por qué no hablar de la esterilización? A las mujeres no se esterilizan,
con diversidad funcional. ¿Por qué no hablar del aborto eugenésico? Claro, como tiene discapacidad, ¿no? ¿Por qué no hablar de la incapacitación y la tutela? En lugar de darle una persona de apoyo que le pueda explicar bien las cosas y que esa persona decida. Aquí quiero hacer referencia un poco a la pirámide de Maslow. No solamente están las necesidades básicas, están las necesidades de seguridad, las necesidades de pertenencias sociales, la necesidad de estima y reconocimiento, la necesidad de autorregulación. Podéis mirarla y para no extenderme más. Algunos ejemplos ya los ha comentado Carmen, como por ejemplo, yo iba con mi marido y me decían, ¿es tu marido? Sí. ¡Ah! Yo pensaba que era tu hermano o tu padre. Cuando por ejemplo iba con mi hijo, ¿es tu hijo? ¿Y cómo? Y yo pensando, hostia, le voy a tener que explicar conocimiento del medio de cuarto de primaria, reproducción de los mamíferos. Por ejemplo, vas a comprarte unos muebles, vas con alguien y no te miran a ti. Y dices, oiga, el mueble lo voy a comprar yo, miren al acompañante. Muchas veces también en tu opinión como que no vale. Tienes discapacidad, mira, pobrecita, ¿no? La infantilización, el estigma. Por ejemplo, hay una doble discriminación por ser mujer también, porque claro, no cumples este paradigma de sexual, súper esbelta y súper, pues haces todas las labores sociales, domésticas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también, por ejemplo, la violencia estructural, pues ya la he comentado. Lo de la falta de accesibilidad, de la igualdad de oportunidades, que no haya apoyos en los colegios, las pensiones contributivas pues que no son suficientes, que vas a hacerte una revisión ginecológica y tienen una camilla que parece que tienes que escalar el Everest. Y al final resulta que es que no va porque es que la que se lía. Por ejemplo, también no te dejan adoptar. Imaginaos que yo quisiera adoptar, pues te ponen muchísimas trabas, porque creen que tú no eres. De hecho, yo soy madre, y ahí está mi hijo, tiene 21 años, ¿eh? Vamos, lo certifico. Y no te dejan adoptar, por ejemplo, porque tú tienes una diversidad funcional, ¿no? O sea, es decir, siempre que hablamos de las personas con diversidad funcional, la discapacidad va adelante, por encima del sexo, por encima de la clase social, por encima de la orientación sexual y por encima de todo. Y ya no me quiero enrollar más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Aunque hayas estado ahí abajo, no has perdido energía, ¿eh? A mí me pasó una cosa muy curiosa con ella una vez, la primera vez que creo que la escuché, que resulta que acostumbrado a sus aportaciones tan risueñas en las reuniones, resulta que asistí a una jornada en la que yo también participé y intervino en serio, como lo ha hecho ahora, y resulta que no la conocí. No la conocí, pensé que era otra persona. Y yo vengo a preguntarle, ¿pero quién era la que habló de la violencia de género y todo eso? Y dice, pues yo. Digo, pero no, otra. Tú presentaste, pero la otra. Pues era ella. Bueno, de todas formas, bueno, creo que ha sido una aportación muy valiosa, que os haga y nos haga reflexionar a todos. Y decirte, Lucía, que aquí en este foro ha estado Javier Romañás también. ¡Ay, qué bien! Precisamente para debatir sobre el entonces proyecto de ley. Voy a decirlo bien, Lucía, para que luego no andes abaratando el producto. Promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia. Bueno, no, es verdad que eso no quiere decir casi nada, pero, hombre, por lo menos hay que reconocerles que el titulito lo pusieron bastante bien. Bueno, y estoy muy de acuerdo con lo que has dicho del asistente personal y todo, bueno, en todo lo que has indicado.
Bueno, pues vamos a pasar ya a la última intervención para que podamos tener un pequeño coloquio, ¿no? Que sería lo propio. Bueno, pues Remedios Toboso Moreno es una persona a la que conozco hace muchos años, a pesar de los jóvenes que somos ella y yo. Empezamos colaborando en los tiempos de Julio Anguita, en el área de bienestar social de Izquierda Unida Federal y en el grupo de trabajo de minusvalías, donde ella fue coordinadora. Bueno, se llamaba así, la cosa en su sitio. Eso es, entonces, en el año 95. Bueno, es una persona con discapacidad auditiva, o decimos sorda, que prefieras. Tú llámame lo que quieras. Pero que con audífonos consigue un grado de autonomía verdaderamente espléndido, lo cual no quita en absoluto la diversidad funcional que pueda tener, si ella la quiere considerar así, ¿no? Es trabajadora social y, bueno, está trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, como decíamos ahí en la invitación, es jefa de sección de empleo, en una zona de aquí del Ayuntamiento, pero ella no interviene aquí como funcionaria municipal, ella interviene aquí a título exclusivamente personal y en todo caso como militante de Izquierda Unida y de la PDDF. Así que, bueno, decir que Reme es una persona muy polifacética y eso enriquece muchísimo también la perspectiva, ¿no? No solo es una excelente profesional, no solo es una persona con una conciencia social enorme, sino que tiene un sentido del humor, tiene una imaginación, una creatividad. Bueno, pues creo que nos hace pasar ratos muy buenos, como ocurrió también en la fiesta del PCE, que este año, como era el centenario, echamos el resto. Bueno, pues muchas gracias y ya tienes la palabra. También, pues gracias a su influencia, estamos teniendo aquí la interpretación, el lenguaje de lengua de signos, y que es un paso más que vamos dando hacia esa inclusión y esa accesibilidad, ¿no? Pues nada, adelante, Remy. Muchas gracias. Perdón, ¿me puedes ayudar a poner esto que lo vea entero? Que es que además de no oír bien, tampoco veo bien, entonces tengo todo. Para poder ver lo mismo, es que no me deja verlo completo. Si no se puede, da igual, es que ya lo he intentado ver. Vale, pues nada, bueno, lo veo así, ya está. Buenas tardes, no te preocupes, no me va a hacer. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, mis compañeras Lucía y Carmen han puesto el listón muy alto. Carmen siempre hace la referencia que ella no tiene sentido del humor y a mí cada vez que interviene me gusta más y más y más, y creo que debería hacer un monólogo sobre la situación de una persona ciega, porque realmente lo borda. O sea, felicidades, compañera, porque cada día me gustan más. Y qué decir de Lucía. Sí, pero bueno, al margen de eso, me parece que las dos me habéis puesto el listón muy alto. O sea, habéis hecho una introducción buenísima sobre el capacitismo, sobre la realidad de las personas ciegas, que en este caso se podría aplicar también al colectivo de personas sordas. Yo he preparado un PowerPoint porque muchas de las cosas que quiero transmitir son visuales, entonces, bueno, me parecía que se hace más ameno. Encima, como me han dejado la última, bueno, pues casi mejor. Gracias a todas y cada una de las personas que habéis venido un sábado por la tarde con todo lo que hay que hacer. Gracias a mis compañeros de Izquierda Unida, a mi amiga Luna, a mi amiga Sol y a Emilia, Julio y Boris especialmente. Gracias. Hoy tenemos intención de que estuvieran acompañándonos Cristina Paredero, que pertenece a la organización Plena Inclusión, y me da mucha pena que no pueda estar, pero bueno, las convocaremos en otro momento, porque Cristina precisamente tiene una experiencia de esterilización forzosa. Ella es una persona con autismo y yo la vi y me emocioné y pensé que eso era el ejemplo y el exponente más claro
de violencia simbólica estructural en su propio cuerpo ejercida por sus padres con el beneplácito del cuerpo médico. Y es un mensaje súper potente que yo creo que en algún momento tenemos que invitarla y creo que va a ser muy enriquecedor para todos. También contábamos con Fátima, que ya pertenece a una organización que se llama Orgullo Loco, que lejos de lo que puede parecer, porque estamos en Chueca, habla de la psiquiatría, de cómo todavía hoy en día se ata a las personas en contra de su voluntad, se las medica, y personas adultas. Entonces, como que todavía tenemos muchas cosas por depurar, todavía tenemos mucho por sensibilizar y por concienciar. Y bueno, continuamos. Lo primero es decir que somos algo más que lo que nos pasa, ¿no? Esto lo ha hecho muy bien Lucía. Somos algo más que un oído que no oye, somos algo más que unos ojos que no ven, somos algo más que unas piernas que no caminan, ¿no? Somos personas a las que nos pasan cosas y además, por suerte, el lenguaje ha ido evolucionando. Antes éramos tullidos, lisiados, subnormales, anormales, deficientes, disminuidos. Efectivamente, como bien marcaba Ricardo, quizá con el tiempo incluso el término discapacidad se va a quedar obsoleto porque discapacidad con respecto a qué y con respecto a quiénes, ¿no? Entonces cada vez más es poner la persona en el centro, porque yo efectivamente soy mujer, soy republicana, soy sorda, soy madre soltera, soy un montón de cosas, no solo soy sorda, y por tanto el punto de partida siempre es ese, ¿no? Y en mi caso concreto vengo a hablar de qué es lo que sabemos del colectivo de personas sordas. Pues por ejemplo, probablemente no lo sabíais, el 5% de la población mundial son personas sordas, es decir, unas 450 millones de personas, que se dice pronto. Entonces me hace mucha gracia cuando hablamos de las minorías, ¿no? No se establece eliminación de barreras porque somos minoría. Si 500 millones de personas somos una minoría, válgame Dios, ¿no? Entonces, el concepto de las minorías o mayorías, también un poco al hilo de lo que en otros contextos Fernando García Soria siempre comenta, ¿no? Crear una sociedad que tenga taxis accesibles o que tenga metro con ascensor, no solo beneficia a las personas que lo necesitan. Todos en algún momento dado nos podemos romper una pierna, las mujeres tener un embarazo, perder la audición, perder la movilidad. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. En la medida que las sociedades se adaptan a diferentes necesidades, nos vamos a beneficiar todos y todas. ¿Qué es lo que se considera o se define como ser persona sorda? En el caso de los adultos, cuando la pérdida auditiva es superior a 40 decibelios en el oído que mejor oye. Y en el caso de los niños, cuando la pérdida auditiva es superior a más de 30 decibelios en el oído con el que mejor oye. Esto es importante contextualizarlo, porque por ejemplo, en mi caso, yo utilizo audífonos, pero yo empiezo a oír a partir de 75 decibelios. Esto es gritar. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la prótesis a mí me puede funcionar muy bien, no hay que olvidar los contextos. Como decía Carmen antes, un contexto de mucho ruido, de mucha reverberación, y que yo empiezo a oír, pero a entender es otro proceso diferente. Por tanto, yo cuando veo una película o escucho por primera vez una canción, si previamente no he leído la letra o previamente no tengo subtitulado, yo sigo siendo una persona sorda, y lo mismo le sucede a una persona con implante. Una persona con implante va a seguir siendo una persona sorda, porque cuando se lo quite, se bañe, se duerma, sigue siendo una persona sorda. Esto me interesa especialmente por esta confusión entre ser sordo y ser sordomudo, que luego ya veremos que esto es claramente un error. Bien, en España hay un total de 1.064.000 personas sordas y con algún tipo de discapacidad auditiva. Es decir, estamos hablando del 2%
de la población total en España. Estos datos, claro, están desfasados porque son del 2008, que es la última estadística que hizo el INE. Probablemente sean muchos más. Cuando nos centramos en personas sordas que usan la lengua de signos y nos centramos solo en Europa, vemos cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, la lengua de signos no está reconocida en Rusia y sin embargo hay 120.000 personas sordas en Rusia. En nuestro país, estas 100.000 personas sordas signantes pueden contar con una ley, que es la ley que reconoce la lengua de signos, que es la ley 27/2007 de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral a las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas. Bien, a título anecdótico, pero también es importante destacarlo, el primer reconocimiento legal de una lengua de signos nacional fue hecho por Irán en 1928. El segundo país en hacerlo fue Suecia en 1981. Y hay un montón de países que se han sumado a la lista. Nosotros hemos llegado en el 2007. Y de verdad que no es tanto el hecho de que tengamos una lengua. Para mí, mientras la lengua de signos no esté en nuestra Constitución, seguimos siendo ciudadanos de segunda. Mientras las personas sordas, yo por ejemplo, yo podría elegir guardar los audífonos y signar, pero no siempre se nos garantiza la presencia de un intérprete. Y entonces el esfuerzo lo tenemos que hacer las propias personas sordas. Cuando planteamos en este tipo de eventos incorporar la presencia del intérprete, siempre estamos en la reflexión de que eso supone un gasto. Si en cada uno de los actos que se organizara, sistemáticamente, igual que hay rampas, hay intérpretes, estoy convencida de que la presencia de personas sordas cada vez sería mayor. Es que hay que plantearlo justo al revés. Si todo fuese accesible, seguramente las personas tendrían la libertad de elegir. Bien, Lucía también ha señalado el acceso a los bienes y servicios en todos los ámbitos, ¿no? La educación, la formación, la salud, la cultura, el deporte, el transporte público. Yo no me quiero detener demasiado porque creo que nos vamos de tiempo. Destacar en cuanto a datos estadísticos que en España 2.500 nuevas familias cuentan con un hijo sordo cada año. Y de estas familias con hijos sordos, más del 95% lo son con padres y madres oyentes. Y además, solo el 5% de estos padres y madres oyentes saben lengua de signos. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas sordas estamos condenadas a vivir en una sociedad con permanentes barreras de comunicación, pero es que además en nuestras propias familias hay dificultades para poder expresarnos más allá de pásame la sal, qué rica está la comida, ¿no? Cuando hablamos de transmitir lo que nos está pasando, encontramos limitaciones en nuestra propia casa, en la escuela, en el instituto. Constantemente hay noticias sobre personas sordas que están luchando por tener un intérprete en la carrera, por tener un intérprete en el instituto, y esto sigue sucediendo. Por tanto, tener una ley no garantiza que haya una dotación presupuestaria y por tanto las personas sordas bueno, pues seguimos un poco condenadas a la buena voluntad de los profesionales que en estos distintos ámbitos nos atienden, ¿no? Mi hermana siempre, cuando va al médico, como ella habla bastante bien, se quedó sorda con 8 años, no se cree que sea sorda profunda, ¿no? Y entonces ella tiene que contar con el beneplácito del profesional médico, por ejemplo, para que se baje la mascarilla porque ella lee los labios. O sea, se creen que es una puta broma, perdón. Bueno, sí. La Comunidad de Madrid, seguimos con las cifras, cuando hablamos en números absolutos de personas con discapacidad, hablamos de casi 400.000, de las cuales auditivas son 25.000 y sordoceguera 154. Bien. Quiero detenerme, al igual que sucede en otros grupos de personas con diversidad funcional, en la enorme heterogeneidad que tiene el colectivo de personas sordas, ¿no? Y aquí el término correcto es personas sordas, no sordomudas,
no mudas, todas las personas sordas lo que tenemos dañado es el oído, en mayor o menor medida. Por tanto, no tenemos ningún problema en nuestras cuerdas vocales. Las personas sordas que nacen sordas pueden llegar a hablar, y lo que hay que plantearse es, si tenemos una lengua hermosa y rica como la lengua de signos, que nos permite expresarnos, que nos permite aprender, ¿qué necesidad tengo de pasarme todas las tardes de mi infancia en el logopeda para aprender a hablar? Porque la mayoría de la sociedad habla. ¿No sería mejor, al igual que tenemos otras lenguas, que desde los colegios, esto se hace en Argentina? En Argentina, después del inglés, en los institutos de secundaria, los adolescentes en Argentina aprenden lengua de signos argentina. ¿Puede haber algo más hermoso para que realmente haya una inclusión? Entonces, yo abogo no solo porque se aprenda lengua de signos, porque aprendamos galego, euskera, catalán. Yo quiero aprender las lenguas de mi país, y entre ellas la lengua de signos española. Por tanto, hablamos de personas sordas signantes, como el caso de Marisol, que usa preferentemente la lengua de signos, pero ella también puede hablar, puede comunicarse. No somos mudos. Luego hay personas con implante coclear, personas sordas con patologías asociadas, como por ejemplo de salud mental. Pero hay algo que nos caracteriza, y es que todas tenemos algo en común. Todas sufrimos esos obstáculos en la vida cotidiana, que son las barreras de comunicación. La consigna es: cualquier elemento auditivo que exista en el entorno se tiene que transformar en texto o en algún dispositivo visual. Aquí tenemos ejemplos de mascarillas accesibles, que hay una persona sorda, que es Marcos, que lleva muchos años, sobre todo desde la pandemia, intentando que las mascarillas sean accesibles, que están homologadas por el Ministerio del Consumo, pero luego realmente su uso no se aplica, ¿no? Cuando uno va a un aeropuerto, cuando uno va al médico, cuando uno va a una administración pública, que evitemos lo que se hacía antiguamente, ¿no? Fulanito de tal, bueno, como no respeta la ley de protección de datos, voy a salir y voy a decir lo que le pasa a cada uno. El de las almorranas, bueno, perdón, que sale la cómica que hay en mí, pero no. Hablando de violencia simbólica y de la importancia que es que el intérprete ocupe su lugar. Cuando vemos en la televisión, algunas veces ponen una décima parte de la pantalla el visionado del intérprete. Hay políticos que cuando hacen sus mítines, por ejemplo, Emmanuel Macron en Francia lo hace mucho, la mitad de la pantalla es el presidente y la mitad de la pantalla es el intérprete, porque tener un intérprete minúsculo también es violencia, y que funcione mal el subtitulado también es violencia, y que cada vez más se haga difusión de lo que está pasando para evitar que, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, que no había en aquel momento subtitulado directo, las personas sordas creían que era La Jungla de Cristal 6. Entonces aquí tenemos un ejemplo de Obama ocupando la mitad de la pantalla y la otra mitad del intérprete. Eso sería lo deseable. Bien, ahora voy con algunos mitos de manera muy rápida, que tienen que ver, mitos que se han generado en la sociedad en torno a las personas sordas. El mito número 1 es: las personas sordas son mudas. Ya hemos dicho que no, que la sordera y la mudez son dos diagnósticos completamente diferentes, y que muchos sordos pueden hablar. La diferencia es que no han aprendido a utilizar la lengua oral por esta incapacidad de recibir estímulos auditivos. Otro mito es: las personas sordas no escuchan, pero saben leer y escribir. La audición, el lenguaje, la escritura y la lectura son distintos procesos. Aunque todos ellos estén íntimamente ligados, una persona, por tener disminución de su audición, no puede ver afectada su lectura, su escritura y su lenguaje. Pueden desarrollarse perfectamente. Si aprendo el alfabeto dactilológico, esto que hacemos A, B, C, D, puedo comunicarme con una persona sorda. Bueno, yo, si pudiera calificar, este sería uno de los mitos más comunes y absurdos. Te ganaría el premio. Porque es como ir a Londres, aprenderte el dactilológico de los sordos en Londres y decir H-E-L-L-O.
o sea, es imposible, para eso existe, por eso es una lengua. Entonces sería reducir a la mínima expresión la lengua, que por eso, para que una lengua se considere lengua, tiene que tener varias características. Una de ellas es que se pueda escribir, que se pueda transmitir de generación en generación, que sea permeable a nuevos neologismos, y por tanto la lengua de signos cumple estos requisitos. ¿Qué tiene que ver un sordo en Japón con un sordo en Sudáfrica, con un sordo en Finlandia? Pues probablemente nada. Probablemente lo que les une es esta capacidad a través del mimo, que el mimo no es una lengua, es una manera de gesticular, y hay signos internacionales que todos conocemos, ¿no? Comer, beber, la cuenta, ¿no? Esos signos se utilizan en todo el mundo. Pero como lengua, como concepto, realmente, incluso aunque la lengua vehicular sea la misma, por ejemplo, pongamos por caso el inglés. El inglés se habla en Canadá, en Estados Unidos, en Irlanda, en Escocia, y sin embargo, cada colectivo de sordos de cada país utiliza su propia lengua de signos, porque las lenguas surgen de la necesidad de las personas de comunicarse, y si no hay una real academia mundial de la lengua de signos, es la misma razón por la cual no hablamos todos esperanto, porque no nos han enseñado esperanto para que todos hablemos esperanto y podamos comunicarnos con cualquier ser humano del planeta. Todos los sordos saben leer los labios. Bueno, Marisol y yo sí. De hecho, nos llamaron en el desfile de cuando estaba todavía Rajoy para que le leyéramos los labios a Rajoy. ¿Te acuerdas, Marisol? Rajoy todavía tiene un pase, pero Aznar es imposible, ya os lo digo yo. Totalmente imposible. Yo me voy a tomar un café. Bueno, la lectura labial es una habilidad muy compleja que requiere un buen conocimiento de la lengua, del idioma, requiere buena luz, requiere que la persona que vocalice lo haga bien, y hay datos que dicen que se puede leer un 50% en el mejor de los casos, el otro 30% no se entiende pero se saca por el contexto, y el 20% restante simplemente se pierde. Un ejemplo muy claro es para una persona sorda que alguien mueva los labios diciendo mamá o papá. La forma de mover los labios es exactamente la misma y por tanto se perdería esa información. Bien. Otro mito, el nivel de aprendizaje de un sordo es menor al de un oyente. La capacidad cognitiva de una persona sorda y de un oyente es la misma, simplemente es una cuestión de poner los recursos. Una persona sorda no tiene por qué tener o no implica un bajo cociente intelectual. Eso es tan absurdo como poner a un pez a trepar un árbol o a una serpiente a romper un coco, ¿no? La persona sorda puede hacer múltiples tareas, pero a veces el mundo limita esta capacidad y se lo pone más difícil, ¿no? Lo que es importante es entender el mundo del otro. Yo siempre aprendo con Lucía y con Carmen, siempre aprendo, siempre, porque es mirar el mundo con la mirada del otro. El de la lengua de signos, que es la misma en todo el mundo, ya hemos visto que no. Mito número 6. La lengua de signos es la misma en todo el mundo. Vale. Fijaos si hay un desconocimiento grandísimo sobre la lengua de signos, que cuando murió Mandela, esto en la comunidad sorda es súper conocido. Obama estaba emitiendo su discurso y al lado había un falso intérprete de lengua de signos sudafricana, que además es una persona con enfermedad mental y estaba en pleno brote de esquizofrenia. Entonces, todas las personas sordas de ese país y de todo el mundo se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando con este intérprete. O sea, las personas sordas se dieron cuenta de que este no era un intérprete real, pero estuvo todo el discurso de Mandela y yo me he tomado la molestia de anotar qué es lo que decía para que veáis lo absurdo. Decía: yo apoyo, saludos básicos, saludos dentro, encuentro, esta semana, cigarrillos en el interior, probar y así sucesivamente para apoyar, decir de mí a ti hablando con usted todavía. Hola, bienvenidos. Hasta el momento así, cigarros, unir, diferente a ti. Me gustaría orar básicamente, esto es divertido. Todos los balones, esto es bueno, lo siento. Es muy fuerte. Todos los sordos que vieron esto se dieron cuenta de que algo estaba fallando. Pero claro,
puede suceder. Mito número 7. En la lengua de signos lo más importante es el movimiento de las manos. Pues no. Uno de los componentes de la lengua de signos es el movimiento de las manos, pero hay otros muchos, como la expresión facial, la posición del cuerpo, si la mano dominante es la mano derecha porque eres diestro, es decir, que hay otras muchas. Por eso, una de las cosas más interesantes cuando Rosalén va con su intérprete, con Beatriz Romero, es que para muchas personas sordas es una interpretación muy hermosa, pero no es entendible. Por eso es interpretación, porque es una interpretación de la canción. Es como si oímos un discurso de alguien que tiene un discurso muy elevado, ¿no? Yo sé que está hablando mi idioma, pero no le entiendo, ¿no? Pues esto sucede con Beatriz Romero, que lo hace muy lindo, escenifica muy bien, pero es un poquito inexpresiva. Y entonces muchas personas sordas se quejan de eso, ¿no? De que pierden parte de la información. Mito número 8, ya voy terminando. Los aparatos auditivos resuelven el problema de la sordera. Claramente no. Yo cuando me los quito, ya podéis gritar, que os va a dar igual. Cuando duermo, cuando me baño, los aparatos auditivos te ayudan a estar conectada en el mundo, pero no resuelven el problema. Las personas sordas no saben conducir o no pueden conducir. Este es muy heavy, ¿eh? Este es muy heavy porque si algo tenemos las personas sordas es una capacidad visual muy potente. Y mire, me queréis decir a mí que Farruquito, que he puesto aquí una foto de Farruquito y de Ortega Cano con sendos coches destrozados, ¿tiene más capacidad que una persona sorda para conducir? Claramente no. Y todas las personas sordas, otro mito, usan... ¿Perdona? Ni sorda ni sobria. Ah, ni sorda ni sobria, muy bien. Mito número 10. Todas las personas sordas usan la lengua de signos. Pues depende, porque para muchas personas sordas es la única forma de poder comunicarse, pero va a depender del colegio al que haya ido, del contexto en el que ha crecido, de sus padres. Y lo que sí sabemos es que las personas oyentes que nacen en familias donde sus padres son sordos, para ellos su lengua natural es la lengua de signos, que son los coda. Luego ya tengo ahí una referencia. Importante, hablamos de lengua de signos, no de lenguaje, porque con el lenguaje nos estamos refiriendo a la capacidad de poder comunicarnos. Incluso los animales tienen su lenguaje. Pero cuando hablamos de lengua, hablamos del código en el que aprendemos a hablar y el código que utilizamos para comunicarnos entre nosotros. Otro debate es lengua de signos, lengua de señas. En España usamos lengua de signos, pero no pasaría nada si se usa lengua de señas, porque en casi toda Latinoamérica se dice así: lengua de signos argentina, lengua de signos uruguaya, pero en España se consensuó que fuera lengua de signos española. Y centrándome ya un poquito más en lo que nos ocupa, perdón por este encuadre tan grande, pero es que me parece importante. Un profesor sordo, Tom Humphries, hablaba del audismo. Es un neologismo creado en los años 70, y lo que él dice es que el audismo significa esta actitud de las personas oyentes que muchas veces se creen superiores por su capacidad de oír, o hace referencia a esa discriminación y marginación que sufrimos las personas sordas, que daña nuestra autoestima tanto de manera individual como colectiva, ¿no? Esta visión capacitista que comentaba antes Lucía, de lo que nos pasa, ¿no? De este oído que no funciona bien y que por tanto, como yo me tengo que adaptar a la mayoría, pueden incluso prohibirme utilizar la lengua de signos. Hace 20 años en los colegios de sordos no a todos los sordos se les permitía signar, ¿no? Entonces incorporamos este nuevo elemento: racismo, sexismo, audismo. Es interesante, ¿no? Y luego hay múltiples ejemplos de la vida cotidiana, personas sordas que están en empresas y cuando hay asambleas no ponen intérprete, o personas sordas que dentro del organigrama de su empresa nunca pueden ascender para conseguir mejores puestos. En las reuniones familiares no se tiene en cuenta a la persona sorda. Bueno, multitud de... Y fijaos
hasta dónde llega el punto que en vez de poner recursos para que las personas sordas puedan participar en las Olimpiadas, obviamente no podemos participar en las Paralimpiadas porque lo ganaríamos todo, pero tampoco podemos participar en las Olimpiadas porque tendrían que poner recursos visuales y eso cuesta mucho, ¿no? Pues ahora, los sordos competimos entre nosotros, sí señor. Entonces, esto es una cosa también que a mucha gente le llama la atención, pero se hace desde 1924 y participan cada vez más países. Bueno, yo no me quiero centrar demasiado en esto, pero quería poner el acento, ¿no? Es que es increíble que igual que se ponen pelotas con alarmas para que jueguen al fútbol las personas ciegas, que no entiendo por qué no se habilitan los recursos para que podamos participar en las Olimpiadas. Me parece un flip. Oye, lo de alarmas no me lo dirás aquí, me lo dirás en la calle. Bueno, aquí hay ejemplos visuales de cómo la lengua de signos cada vez está más presente, incluso no solamente hay este no sé si es Red Hot Chili Pepper o no sé qué grupo es este, que es un grupo muy famoso. Han incorporado en sus conciertos una intérprete que es bestial, porque lo hace totalmente al lado del cantante, y ella dice que la música es para toda la humanidad y no debe haber discriminación. Bueno, otra de las cosas que comentábamos, ¿no? Que el proceso capacitista de la oyentización y el modelo saludcentrista. Hay que curar la sordera, tú tienes que llevar implante, tú tienes que llevar audífonos, y es una forma de eliminar nuestra cultura, y esto se hace a través de una violencia sistemática y avalada por la conciencia social y por el colectivo médico, que se olvida que hay un modelo de identidad de grupo y una cultura. Y además se considera, la lengua de signos se considera una cultura étnica, está protegida por Naciones Unidas, cada vez está más extendido el aplauso silencioso, ¿no? Y incluso se habla del humor sordo, ¿no? como esas características que solo las propias personas sordas lo pueden entender y que además les hace gracia. Cada vez está también más extendido el signo de poner de violencia institucional o violencia hacia las mujeres sordas, poner una mano alzada y luego cerrar la mano. Esto viene de Canadá y cada vez está más extendido. Todo el mundo se acuerda de Hijos de un Dios Menor. Yo recomiendo una película que está en Amazon Prime, que es Sound of Metal, que además viene muy acorde porque, por un lado, el protagonista es un baterista de heavy metal, de ahí lo de metal, pero además se queda sordo y pasa por todas las vivencias le ponen un implante. El actor, he de decir que no es sordo, pero lo interpreta increíble, porque y en la propia película las personas oyentes podéis ver cómo pasa de oír perfectamente a ir perdiendo la audición, a ponerse los implantes, y es una distorsión impresionante. No voy a hacer spoiler, pero recomiendo mucho que se vea, porque se ve la vivencia y para vosotros es muy impactante. Bueno, el signo de I love you, esto es internacional, mira. Este es el signo de I love you, enséñaselo a Carmen. Así aprendemos todos. Esto cualquier persona sorda en cualquier país del mundo sabe que es I love you. Mirad, por ejemplo, aquí tenemos a Obama, pero también tenemos al Dalai Lama, al Papa. Cada vez está más extendido. Incluso el increíble Hulk era sordo, tenía audífonos. Y la última película premiada, la mejor película que ha recibido el Oscar, ha sido Coda, que son los hijos Children of Deaf Adults, que son los hijos de adultos sordos. Y he de deciros que la versión francesa de La familia Bélier, el único sordo era el niño. Aquí todos son sordos, menos la hija, ¿no? Es importante porque hay muchos matices que van marcando la diferencia. Bueno, parece que incluso Marvel tendrá una superheroína sorda. Esto es increíble, ¿no? Bueno, y termino. Para mí, los verdaderos héroes y heroínas son las personas sordas profundas que en cada día de su vida tienen que lidiar con un montón de barreras sin perder la sonrisa.
Así que gracias por vuestra atención y espero que os haya parecido lúdico, ilustrativo y hayamos aprendido. Bueno, con balón con sonido es bastante, no hace falta lo de la salada. Pero bueno, ya que has citado a Fernando García Soria, diré que pensaba venir esta tarde y luego me ha avisado que le surgió un inconveniente familiar y que no había podido venir al final. Pero es una persona que está participando mucho también con nosotros. Bueno, pues tenemos, caray, eso de los 10 minutos me ha desbordado. Habéis estado hora y media en total, así que media hora cada una, no sé si lo habéis repartido del todo bien, pero bueno, vamos a hacer entonces un pequeño coloquio. Os voy a poner el tope de las 9 porque ya está bien, pero si os parece, los que queráis hacer alguna pregunta o alguna intervención. Hay una persona que ha levantado la mano. Adelante. ¿Y le damos el micrófono? No. Si queréis, no hace falta. Mi nombre es Matías, represento al sector de las mujeres con baja visión, o sea, sector de baja visión para todos. Y quería comentar también, porque creo, y esta es la pregunta también, no lo voy a contar también un hecho, que existe creemos que existe la violencia institucional, esa violencia a la cual las instituciones pues no hacen caso o no siguen la violencia hacia las mujeres. Les voy a contar el caso de una compañera, en el 2015 la conocí y me estuvo explicando que ella tuvo una fase de violencia de género, un juicio y, por no enrollarme, el juez dictaminó una orden de alejamiento. Esta mujer me estuvo explicando que ella tiene es una patología que no le permite ver bien, no es ciega total, pero es afiliada a la ONCE y sigue siendo afiliada a la ONCE. Le estuvo explicando al juez que por mucha orden de alejamiento, si esa persona se encuentra a 2 metros todavía no la veía, podía ver la figura pero no la veía, o sea que no le daba tiempo ni siquiera a realizar la voz de alarma. La respuesta del juez fue: ¿y qué quieres que haga yo? Claro, esta mujer se quedó sorprendida, dice, porque no tuvo ninguna ayuda. Tuvo que salir cuando podía salir, porque salía con miedo, tenía que salir con gente acompañada, porque se pasó mucho tiempo encerrada en su casa. Y cuando me lo contó, me fui a la Carlos III, a la clínica jurídica que ahora se llama Javier Romañás y Cabrero, y ahí hicimos un pequeño trabajo de investigación y vimos que la ley de violencia de género pues precisamente tiene un gap justo con las personas, las mujeres con baja visión. Esto ya es aquí donde viene la pregunta, el hecho. Lo hicimos saber vía carta al Instituto de la Mujer, a la Oficina de Atención a la Discapacidad, la OADIS, al Real Patronato, a la Presidencia, al Ministerio de Presidencia, al sector de violencia de género, pues quiero decir, a la Secretaría de Violencia de Género, a la Dirección General del Poder Judicial para contar estos casos. La respuesta del Instituto de la Mujer, que eso con ellas no tiene nada que ver, que es de otro sector. El Real Patronato me dijo que para eso estaba la OADIS. El Ministerio de la Presidencia, la Secretaría de Violencia de Género, dijo que ya estaba todo, se tenía en cuenta también ese caso dentro de la Ley de Violencia de Género. La OADIS consultó a varias instituciones, como es el Ministerio del Interior, a la Dirección General del Poder Judicial y también a la Fiscalía. Bueno, la Dirección General del Poder Judicial nos comentó que ya tenía una guía sobre la discapacidad, el tratamiento de las personas con discapacidad. Obviamente, con mucho respeto, yo he leído esa guía y me pareció una burla, pero bueno, quedó ahí. El Instituto del Interior, el Ministerio del Interior, por favor, dijo que eso ya estaba contemplado en la Ley de Violencia de Género, y Fiscalía dijo que sí que lo tendrían en cuenta. Hoy por hoy seguimos en ese caso, que si hay una orden de alejamiento y el juez dictamina una orden de alejamiento a una mujer con baja visión, eso no sirve para nada y se encuentran con casos bastante peligrosos, ¿no? No sé. ¿No les parece que tenemos aquí un caso de violencia institucional? Y sí me gustaría que me dijeran qué podríamos hacer, porque no sabemos a quién atender.
Bueno, antes de que me respondáis, primero, has hecho referencia a una estructura del gobierno que es bastante pasada ya, porque lo de estar en la presidencia, violencia de género, ahora está, como sabes, en igualdad, ¿no? Bueno, eso, perdona que te diga, eso ha sido hace 2 años. Si ha cambiado hace 2 años me callo, pero eso ha sido 2 años. Vale, no, digo, porque la Secretaría de Estado de la Presidencia, efectivamente, me parece que fue hace 2 años cuando se cambió. Pero bueno, 2 años no es poco en política. No, obviamente no. Y segunda cuestión, no digo, solo estoy haciendo aclaraciones, ahora te contestará la que quiera. Y la segunda cuestión es que he visto algunos casos, así casuísticamente quiero decir, donde ya hay tecnologías que permiten perfectamente controlar si la persona que tiene la orden está cerca de la persona... Bueno, eso lo sabemos nosotros, incluso los jueces. Bueno, quiero decir ¿qué puede hacer? Por ejemplo, hay dispositivos... No estoy de acuerdo porque ya lo hemos consultado. Resulta que también existe el derecho a la intimidad precisamente del agresor. Parecerá una gilipollez, ¿no? Pero eso existe. Pero quiero decir que el otro día escuché a una víctima decir que ese dispositivo le había evitado un problema con la persona que tenía la orden de alejamiento. O sea, quiere decir que ya sí que hay dispositivos técnicos. No me quiero meter en más. Llevamos mucho tiempo con esto y efectivamente ese dispositivo existe hace ya años. Sí, me imagino. Muchos años, pero no es el caso que se aplique. De hecho, lo hemos comentado también dentro de las cartas. No quiero explicar qué es lo que hemos dicho en las cartas, te lo podría decir, pero nos alargaríamos un montón. No, vale. Esos casos también están contemplados también. Las respuestas han sido esas, que la Dirección General del Poder Judicial dice que ya tiene una guía. Léetela, que es muy graciosa. Bueno, ya les doy la palabra a las ponentes. Matías, perdona. Hola Matías, gracias por tu aportación. Qué duda cabe que todavía queda muchísimo por hacer en el colectivo de mujeres en general, con el tema de la violencia en particular, y nosotras sufrimos esta doble agresión, ¿no? Porque pues los juzgados de violencia son los lugares más hostiles para cualquier mujer, y no hablemos de una mujer con diversidad funcional, ¿no? Entonces, claro, tenemos un sistema judicial con jueces que son de la edad de piedra y que cuesta muchísimo cambiar. Además, las órdenes de protección o de alejamiento están supeditadas también al criterio policial de riesgo que corre la mujer, y no siempre encontramos ni policías sensibles ni jueces sensibles. Las mujeres que tenemos la posibilidad de ayudar a otras mujeres que están pasando situaciones terribles, pues por ejemplo, una solución podría ser las pulseras telemáticas que avisan con una vibración, que podría servir incluso para las mujeres sordas. ¿Qué sucede? Pues que hay muy poquitas pulseras telemáticas y solamente se dan a casos de riesgo extremo, es decir, que el agresor se ha acercado 1 y 1000 veces. Yo ahora mismo, en mi centro de trabajo, hay una mujer que está trabajando conmigo que ha denunciado más de 60 veces a su agresor, y todos los días es una aventura nueva, todos los días es un juez nuevo, y tengo que decir que gracias a una amiga al menos hemos conseguido que siempre sea el mismo abogado. Es incomprensible, esto también es violencia institucional. Cada vez que esta mujer sufre una agresión, porque además le amenaza de muerte, la ha pegado palizas, ella va súper maquillada porque tiene marcas en toda la cara. Esto es así. Y entonces, como ahora ha coincidido conmigo, bueno, pues yo la permito venir entre las 8 y las 9 a la hora que ella pueda por distintos sitios, pero hemos vivido situaciones recientes y es terrible lo desprotegida que está esta mujer. O sea, incluso, fijaos, la policía le dice: graba, porque ya tiene esa posibilidad, va con 3 móviles en el bolso, que es muy heavy, graba las conversaciones, porque así tendrás más pruebas en el juicio. Pero qué más pruebas que 70 denuncias, qué más pruebas que varias palizas. Y sin embargo, yo creo que su bienestar emocional no tiene precio. Yo no estoy de acuerdo con el criterio de la policía. Yo creo que tendría que haber más pulseras telemáticas que avisen cuando el agresor se está acercando a la víctima y que no viva ella en permanente angustia, ¿no?
Entonces, pero se tendrían que poner los medios para que esto pueda darse, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Hay ese tipo de historias que se deberían implantar. Debería de tener una línea más directa, ¿verdad? No es diálogos. Sí, pasamos a la siguiente palabra. María José... Sí. María José, Emilia y Julio han pedido la palabra. Vale, adelante. Nada, si yo solo quería decir que esto va a depender del criterio de la persona que te toque. Las pulseras telemáticas es el juez o la jueza quien lo decide, y también va a depender del abogado o la abogada que tengas, que conozca. Es triste, Sí. pero es así. Hombre, pues la verdad es que estas cosas tendrían que estar ya bastante más, digamos, Deberían. consolidadas como respuestas a situaciones además que se dan en una cotidianidad, pues, desgraciadamente grande, ¿no? Y que los jueces, igual que tienen otras cosas automatizadas, estas, no digo automáticas, pero sí suficientemente sólidas para que realmente pudieran darse respuestas efectivas, ¿no? Pero a lo mejor se puede iniciar un procedimiento contra la sentencia de ese juez, que no ha tomado en cuenta esas consideraciones, y todo eso va a depender del abogado. Bueno, sí, quien recurre es la persona interesada. El abogado lo que tiene es que poner los elementos jurídicos sobre la mesa para presentarla. El abogado no decide si recurres o no. El que decide es la persona. Eso hay que tenerlo claro siempre, ¿eh? Emilia. Sí, bueno, pues da la casualidad que yo ayer y hoy he participado todo el día en el primer encuentro estatal de violencia vicarial y violencia de género institucional de España, y que es un encuentro que ha terminado hoy, que es internacional. Participaba Victoria Rosell, también participaban todas las personas implicadas dentro de, ¿cómo se llaman?, magistradas, juezas y técnicos, todas las personas especializadas, incluso estaba una abogada de la Cañada Real, y también había pues dos personas, una experta de Inglaterra, otra de Estados Unidos, y la crema, como se suele decir, de toda España. Entonces, primero se expuso que la violencia institucional es el motivo por el que María Salmerón va a entrar en la cárcel. Eso, y también hay otra mujer que está también en la Carmen Sevilla, que está en la cárcel, sin tener por qué estar, porque ya hay una ley que dice que un maltratador condenado como tal no puede, si su hija no quiere, pues estar con ella, que era el caso de la hija de Carmen Salmerón, y el juez ha decidido que no, como si operan a una persona y el médico dice, bueno, le ha abierto la barriga, está con las tripas al aire, pero mi convenio, mi contrato termina ahora, me voy. Y eso es lo que están haciendo los jueces. Entonces, las conclusiones y el objetivo de este encuentro, donde han participado las mujeres que más están luchando en España, son que quieren que la formación sea obligatoria. Porque la falta de formación en los jueces y la falta de formación en las instituciones nos está trayendo una sangría de muertes, asesinatos que se pueden evitar. Un papel que le dice a un señor que está empeñado en matar a esa mujer, ese papel, con perdón, se limpia el culo con él y la mata, que es la última vez que ocurrió, y además hay una serie de circunstancias que esa mujer, con el miedo que tiene, cuando sale de la cárcel el agresor, que además lo sacan porque se porta muy bien y son muy buenas personas, pues vuelve a ocurrir. Lo de la pulsera telemática es una farsa, porque se la quitan, les da igual. Y además, si no hay un policía, o un policía nacional, o una persona que se encargue de, bien a través de un ordenador, o bien a través de cualquier tipo de gestión, de llevar un control de esos temas, pues no vale de nada. Y entonces está ocurriendo continuamente. Y bueno, ya una vez aclarado este hecho, en que primero la alegría de que todas estas mujeres ya se han puesto de acuerdo para
empujar el tema y obligar a las instituciones y a los jueces y a todos los problemas tan graves que estamos viviendo y a personas de diversidad funcional, pues les afecta más, porque a lo mejor simplemente por el hecho de que la pulsera no tiene vibración, pues es que si no tiene vibración tengo que hacer un papeleo para pedirla y yo no lo voy a hacer, a ver si le corresponde hacer a no sé quién. Entonces ya aprovecho para agradecer eso, que nos pongamos también en contacto con estas personas para que vayamos viendo, porque hay una ruta de trabajo, para ir viendo todos los colectivos cómo coordinarnos. Y bueno, ya, perdón que me he alterado un poco, porque es muy doloroso, porque yo además he sido víctima de violencia de género en el año 85 y fue horrible, porque yo lo que dije es me voy. Y la abogada lo primero que me dijo es: te prohíbo que abandones el domicilio familiar y que pierdas tus propiedades. Y cuánto me alegro de haber perdido mis mierdas propiedades y haber abandonado el domicilio familiar y que mis hijos y yo estemos también. Y bueno, ahora primero agradeceros, perdón mi alteración, bueno, me encanta, he disfrutado, me he informado y he disfrutado mucho. Carmen además está guapísima y tienes una voz impactante y no conocía a Lucía, me ha encantado porque es que es tan lúcida y tan abierta que me encanta. Y bueno, Remedios es que la quiero porque es mi compañera y la adoro, y a Ricardo igual. Entonces ha sido muy impactante. Muchas gracias, Emilia, muchas gracias a todos vosotros, como la Lucía, os quiero. Bueno, ya no digo más nada, que me perdí un poquito con la primera parte. Matías, puedes tomar nota, espera, de que lo de Victoria Rosell, que es ahora la responsable, efectivamente, la delegada del gobierno, que no había dicho yo el nombre. Sí, le pasaré todos los datos también a Reme, porque muy bien. Muchas gracias, Emilia. Y ahora Julio Rodríguez. Hola, buenas tardes. Va a parecer que hago afirmaciones, pero lo que hago son preguntas. Habéis mencionado en 2 o 3 ocasiones el marxismo, y en todo caso, todas las personas que habéis tomado la palabra sois de Izquierda Unida y además desde hace tiempo, ¿no? Entonces, lo que quería mencionar, pero para que contestéis, por eso es una pregunta, es que, a ver, la diversidad funcional no es lo mismo, es una evidencia, pero no se ha tratado, ¿no? No es lo mismo si has nacido en, no sé, en La Moraleja y te llamas, no sé, Cayetana o Borja Mari, que si naces en el barrio de La Mina en Barcelona o en el Pozo del Torremundo aquí en Madrid, ¿no? Y yendo más allá, aquí en todo caso hay legislaciones, hay derechos adquiridos, hay muchas cosas que se han mencionado desde la pantalla y que se refieren a cosas que se han conseguido a lo largo de los tiempos. Sin embargo, en esto que antes se llamaba países en vías de desarrollo, que ahora ya no hay una definición de cómo se llaman, pero vamos, por citar sitios, o sea, en Burkina Faso, en Bangladesh, están todavía peor, seguro, que en La Mina o en el Pozo del Torremundo, ¿no? Entonces, y aquí la pregunta también, y termino, probablemente sea tan inconcreto o tan incorrecto decir que, oye, todos somos la clase obrera, las personas con diversidad funcional y las que no la tienen, todos somos de la misma clase y entonces no es lo mismo el de La Moraleja que los de aquí, y eso sería a lo mejor inconcreto o incorrecto, pero lo contrario también, es decir, que todas las personas con diversidad funcional son lo mismo independientemente de la clase social. Yo creo que no, porque no tiene todo el mundo, no ya los mismos derechos, sino las mismas posibilidades. Hablaba Lucía de eso, de igualdad o no de oportunidades. Tienen más oportunidades las personas con diversidad funcional vamos, esto, o sea, vienen en los manuales. Yo cuando leía más, pues venía ya en la solapa o de los libros, ¿no? Pero que yo creo que al final, aunque sean afirmaciones, me gustaría que fuera una pregunta o varias y que respondiera lo que se apetezca. Bueno, tú, Carmen, ¿quieres? Perdona un momento, yo recuerdo una anécdota. En un partido de fútbol, pues un árbitro va a expulsar a un jugador. No, espera, Tino, que no te toca, maja. Es que va a contestar Carmen Ahora ya te damos la palabra. Pero a ver si puedes enterarte cómo va el Sporting, eso sí, porque... Bueno, luego hablaremos. Por una parte, claro que hay violencia institucional, porque las instituciones están regidas por personas y las personas
tienen prejuicios y tienen limitaciones, o tenemos, perdón, que yo no me quiero excluir. Las personas tenemos prejuicios, tenemos limitaciones y las llevamos con nosotros a las instituciones cuando nos toca un trabajo institucional, por supuesto que sí. Esa es la pelea. Y lo que preguntaba Julio, pues creo que justo en mi intervención, creo que literalmente decía que no es lo mismo. O sea, yo veo algunas razones importantes que son la económica, no es lo mismo ser ciego o ser persona con diversidad funcional en Europa que en África, y luego el tema de los juegos de mayorías, minorías, y luego unos factores de azar que hacen que haya situaciones que por lo que sea cobran fama, estas situaciones tienen repercusión mediática, a veces con eso consigues doblegar situaciones legales. La casuística es infinita y al final, al llegar a un punto, si esto evoluciona según viene evolucionando últimamente, pues que es que todos seremos diversos funcionales, porque al final lo que cuenta, por encima de ser ciega o no serlo, está ser persona, ser mujer, ser madre, vivir en la cultura occidental. Hay tantas cosas que pesan tanto que al final la ceguera, en mi caso yo considero que es algo evidentemente transversal, pero nada prioritario. Entonces, definitivamente, por supuesto que es diferente tener diversidad funcional en un sitio o en otro. Incluso yo conozco un caso de una persona que dice que para él fue una suerte ser ciego. ¿Por qué? Sí, tal cual. Que fue una suerte ser ciego. Porque de no haber sido ciego, hubiera estado toda su vida ahí en la aldeiña, perdida en el monte, y así la ceguera hizo que sus padres lo llevaran a un colegio de la ONCE, entonces ya no estuvo en la aldea, estuvo en Pontevedra, y luego de Pontevedra pasó a Madrid, y hoy es una persona perfectamente instalada en Madrid, con su cultura, con su carrera, y él considera que la ceguera fue una circunstancia afortunada en su vida. Quiero decir que es que al final recorramos el camino que recorramos, todos somos diferentes y en cada uno es la suma de todas sus circunstancias y eso es lo que cuenta al final la persona en su integridad. Entonces no sé si he contestado a Julio, no es lo mismo ser aquí en otro lado, porque los recursos económicos, o sea, un problema no es problema si tiene solución para él y ya está. Si yo tengo Boston Braille, no tengo ningún problema para leerlo, pues ya está. Luego, da igual ser ciego o no ser ciego si yo tengo un Boston Braille. Y eso aplicado a cosas. Otro tema es que no todo es tan fácil de resolver como hacer un libro braille, ¿no? Pues son muy complejas y muy profundas, que es por lo que estamos aquí compartiendo y por lo que seguimos pensando en hacer más difusión de todo esto, pues para crear conciencia y avanzar hacia la sociedad inclusiva que, desde luego, los que estamos en esta mesa, incluida Lucía, que físicamente no está en la mesa, está también, es por lo que peleamos, una sociedad inclusiva en la que cada persona tenga su lugar, sea respetada y atendida, pues como todos los demás, seas de la Cañada Real, seas de la Moraleja o de donde seas. A ver, yo me he referido a Carlos Marx en el sentido de que la izquierda únicamente se basa en lo que es la clase social y aplicar la justicia retributiva y demás. Y esto es un análisis que sí que yo sí que estoy un poco de acuerdo en el sentido de que la izquierda normalmente lo que ha defendido es a la clase obrera. Entonces, muchas veces los sectores de las personas con diversidad funcional no estamos dentro de lo que se puede decir que es clase obrera porque no se nos ha dado la oportunidad de trabajar. Incluso hay muchísima gente que no puede trabajar. ¿Por qué? Pues porque falta accesibilidad en la educación, porque falta accesibilidad para los puestos de trabajo, etcétera, etcétera, o te aparcan directamente en los centros especiales de empleo. Entonces no hemos sido un colectivo que realmente se haya centrado desde el punto de vista de defendernos como personas por parte de la izquierda, porque se centraba justo en defender los derechos laborales, ¿no?, de las personas que eran explotadas por el sistema capitalista. En tanto cuando nosotros no éramos explotables porque éramos ciudadanos de segunda y no valíamos para nada, como no nos están explotando, pues digamos que nos han dejado un poquito como piados
y nos han dirigido hacia el tema de los servicios sociales, los cuidados, etcétera, etcétera. De hecho, desde el paso del modelo médico rehabilitador al modelo social, lo que la izquierda sí que ha defendido a capa y espada, pues es que estemos cuidados, que estemos con la barriga llena y que estemos con el culito limpio, pero nada más. O sea, ha sido la presión de los movimientos de personas con diversidad funcional, desde el activismo, desde el Foro de Vida Independiente, etcétera, etcétera, los que han empezado a que estos discursos se oigan dentro de la izquierda, pero no ha sido la propia izquierda la que ha entendido que las personas con diversidad funcional son sujetos activos y no sujetos pasivos de cuidados, de ayudas, etcétera, etcétera, sino que con todo esto que hablábamos del cambio del paradigma, terminar con la violencia simbólica y terminar también con la estructural y que todo sea accesible y haya una verdadera igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades para una persona que es, por ejemplo, que vive en un barrio obrero, pues es que pueda ir a la universidad y que no le cueste el dinero. La igualdad de oportunidades para una persona de un barrio obrero que tiene diversidad funcional no solamente es defender eso, es defender que la universidad sea accesible, que si soy sorda me pongan... Y eso no existe. Existe, pero a lo mejor un caso o dos, pero no es la realidad. Entonces estamos todavía apartadas incluso por la izquierda. Incluso también por el feminismo, porque cuando vas a las reuniones de feminismo y tú planteas tu problema, te dicen que eso es un problema de la discapacidad, que te vayas ahí donde sea. Y cuando te vas a las asociaciones de discapacidad, pero eso como es un problema de mujer, lo lleva el feminismo. ¿Qué es lo que hablaba mi amiga Soledad Arnau? Que no solamente ella se refería al techo de cristal, sino a las paredes de cristal, porque entre nosotras mismos nos estamos poniendo barreras. No te digo nada si encima eres gitana. Sí. No sé si he respondido. Indudablemente la clase social es importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo dinero, voy a tener una persona de apoyo porque la voy a pagar y voy a poder hacer esto y lo otro. Pero yo puedo tener todo el dinero del mundo, pero como las barcas del Retiro no sean accesibles, no voy a montar. Bueno, si es un poco más breve. Por ejemplo. Sí, bueno, yo por alusiones y por el precio que tienen los audífonos tengo que decir algo. A ver, hasta hace poco el ciudadano Juan Carlos de Borbón lleva unos audífonos que vale cada uno 6.000 euros. Yo tengo que pedir una línea de crédito para comprarme mis dos audífonos que me cuesta cada uno 3.000 euros. Para poder optar a las ayudas tengo que cobrar menos de 14.000 euros al año, que es inferior incluso a las no contributivas. O sea, efectivamente, no hay ayudas para los audífonos y en el caso de los implantes, cada implante que hace un otorrino se le va a dar una gratificación, una compensación, pero no les dicen que si luego el implante se estropea o la rehabilitación o el proceso que conlleva volver a aprender a escuchar, eso ni les hablan ni de las horas, ni del tiempo, ni del dinero, ni del esfuerzo que tienen que hacer las familias. Entonces, claramente, en este caso, yo te diría que al revés, hay países pobres que sí que dan audífonos a sus ciudadanos. Por ejemplo, en Cuba los dentistas y los audífonos están cubiertos, pero sin embargo yo para poder optar a un audífono tengo que pedir un crédito. Esto es real y lo sabe la gente que me conoce. Entonces yo quiero como mínimo tener los mismos audífonos que el rey, Williams, que es la mejor marca. Bueno, Tino, tienes un minuto, hermano, porque es muy tarde. Dinos algo. No, yo solamente quería preguntarle a estas mamás que lo más bonito del mundo son los hijos. Bueno, aquí tenemos a tres madres. Tenemos a tres madres, así que no te quejes. No, ya digo, pero en la mesa. 12 hermanos. Bien, un equipo de fútbol y la venían a los cumpleaños de mi madre. Y eso que violencia simbólica también. Pero ya no estudiaron. 12 y todos estudiaron. Que las pasamos mal cuando éramos jóvenes. Éramos 15 personas en la casa. Pero vivimos y hoy estamos unidos. Enhorabuena.
Bueno, voy a terminar porque es muy tarde, ¿había palabras más? Bueno, voy a terminar diciendo dos cosillas. Sí, vale. Dos cosillas sobre el contenido, pero sin pontificar, que yo no soy nadie aquí hoy. Primero, el tema de la clase, no estoy de acuerdo, Lucía. La lucha de clases no es solo una lucha de condiciones laborales. La lucha de clases es un concepto muchísimo más integral y pasa por la cultura y la educación y los servicios en los barrios. La lucha de clases es un concepto integral, porque si no, no estaremos entendiendo nada. Aunque Carlos Marx lo haya escrito en un momento histórico determinado, que obviamente le condiciona, sin embargo, la fuerza de su mensaje nos hace ver que la lucha de clases es algo absolutamente que se puede trasplantar a toda la realidad. Y por lo tanto, me tocó escribir una vez una ponencia que era los minusválidos, la minusvalía como opción de clase, bueno, entonces le llamábamos minusvalía. Y me parece que es necesario que comprendamos eso. Somos también de otra manera, con otros componentes, somos también clase explotada. Bueno, ya desarrollaremos eso en otros momentos, pero me parece interesante, ¿no? Bueno, quiero terminar con una cuestión que bueno, todo el entorno que hemos hecho aquí es un entorno feminista, y no hay que decir feminista con ningún miedo, porque feminista es un orgullo de que nuestra sociedad integre el feminismo como un elemento definitorio de la nueva realidad. Y entonces, en ese sentido, quiero deciros que me llevé un disgusto terrible cuando el decano del Colegio de Abogados de Madrid le dijo a Irene Montero que la justicia ni machista ni feminista, sino justicia. Y eso es no entender. Estuve a punto de darme de baja del Colegio de Abogados, ¿eh? Pero al final otros compañeros me convencieron de que no. Pero felicitaros a las tres, darles las gracias a las intérpretes magníficas que hemos tenido y a todos vosotros por dedicar este tiempo de un sábado por la tarde de mayo a estas reflexiones que sin duda son muy importantes. Así que seguiremos viéndonos. Hasta pronto.